La isla Clipperton se encuentra sola en el Océano Pacífico Oriental, a más de 1000 kilómetros del punto más cercano del territorio continental de México. Es un atolón de coral, de aproximadamente 6 kilómetros de circunferencia, plano y bajo, que se eleva apenas unos metros sobre el nivel del mar. A la distancia, parece incompleto, un delgado anillo de tierra pálida que rodea una laguna poco profunda. No hay colinas, no hay árboles capaces de proporcionar sombra a gran escala, y no existen fuentes naturales de agua dulce más allá de la lluvia que se acumula en depresiones poco profundas. La isla se encuentra lejos de las rutas marítimas establecidas. Para la mayoría de los barcos que cruzan el Pacífico, no hay razón para pasar cerca de ella. Las corrientes son impredecibles y los arrecifes circundantes dificultan el anclaje. Incluso con buen clima, el desembarco es peligroso. Con mar agitado, se vuelve imposible. El clima es tropical y constante. El calor domina el día. La humedad se impregna en la ropa y no desaparece. La lluvia llega sin patrón, a veces en tormentas breves, otras veces no cae durante largos periodos. Cuando llueve, el agua es absorbida rápidamente por el coral poroso o escurre hacia la laguna, donde se vuelve salobre e imposible de beber. Las aves ocupan la isla en grandes cantidades. Las aves marinas anidan en el suelo, llenando el aire de ruido y la tierra de guano. Los cangrejos se desplazan por la arena en poblaciones densas. La vegetación es escasa. Las palmeras de coco crecen de forma irregular, moldeadas por el viento y la sal. No existe refugio contra las tormentas más allá de lo que puede construirse a mano. No hay terreno elevado. No hay retiro hacia el interior. Una vez en Clipperton, el movimiento está limitado por la escala de la isla y por el océano circundante, que no actúa como un límite, sino como una barrera. Durante siglos, la isla Clipperton existió prácticamente sin presencia humana. Fue vista, cartografiada, reclamada y luego dejada nuevamente en soledad. Su aislamiento no fue accidental. Fue su condición definitoria. Ese aislamiento se volvería decisivo más adelante. A comienzos del siglo XX, la isla Clipperton ya no era solo una curiosidad geográfica. Se había convertido en una declaración política. México reclamó formalmente el atolón a finales del siglo XIX, motivado menos por su potencial de asentamiento que por su valor estratégico y los depósitos de guano circundantes, comercialmente valiosos como fertilizante. Para asegurar la reclamación, el gobierno mexicano estableció un pequeño asentamiento civil militar en 1906. La población nunca superó unas pocas decenas de personas. Estaba compuesta principalmente por fareros, sus esposas, sus hijos y un pequeño destacamento militar rotativo. El asentamiento quedó bajo la autoridad de un gobernador militar, subordinado a funcionarios en el continente. Se construyó un faro cerca del borde de la isla. Su función era tanto simbólica como práctica. Muy pocos barcos pasaban lo suficientemente cerca como para necesitar asistencia de navegación. Aún así, la estructura establecía permanencia. A su alrededor se levantaron viviendas simples con materiales recuperados, madera y piedra coralina. La vida en la isla era limitada, pero ordenada. Los suministros llegaban por barco varias veces al año. Alimentos, medicinas, herramientas y correo arribaban en ciclos que dictaban la planificación diaria. Los colonos complementaban sus raciones pescando, recolectando aves marinas y huevos, y cosechando cocos cuando era posible. El agua de lluvia se almacenaba en barriles y cisternas. Los residuos se manejaban de forma informal. Las enfermedades se trataban con conocimientos médicos limitados y los pocos recursos disponibles. Las familias que vivían en Clipperton no llegaron como exploradores. Fueron asignadas. Muchas provenían de regiones costeras de México, acostumbradas a la vida marítima, pero no a un aislamiento de esta magnitud. Algunos niños nacieron en la isla. Otros llegaron siendo pequeños y crecieron allí, sin conocer otro entorno. El gobernador, Ramón Arnaud, sirvió junto a su esposa e hijos. Su autoridad abarcaba todos los aspectos de la vida en la isla. Administraba las raciones, imponía disciplina y se comunicaba con el continente a través de los barcos de abastecimiento programados. Su función requería confianza en un sistema que dependía completamente de la constancia y el seguimiento desde muy lejos. Durante varios años, el sistema se mantuvo.
Los barcos llegaban. Se intercambiaban mensajes. El faro se mantenía operativo. La población se adaptó a los límites de la isla. Había pocas razones para pensar que esto cambiaría. Pero el asentamiento existía dentro de un marco frágil. Dependía del apoyo externo para casi todo lo que hacía sostenible la vida. No había capacidad para producir alimentos a gran escala. No existía un acuífero de agua dulce. No había redundancia en liderazgo ni en atención médica. El océano que aislaba la isla también la desconectaba de cualquier corrección cuando algo salía mal. En 1910, las condiciones políticas en el continente cambiaron de forma abrupta. Comenzó la Revolución Mexicana, desestabilizando instituciones gubernamentales y cadenas de suministro en todo el país. Los recursos se redirigieron tierra adentro. La continuidad administrativa se quebró. Los puestos remotos se volvieron prioridades bajas. La isla Clipperton fue uno de esos puestos. Los barcos de suministro se volvieron irregulares. Luego, escasos. La comunicación se interrumpió. El faro continuó funcionando, pero no llegó ninguna confirmación desde el continente. Los colonos esperaron, asumiendo retrasos, no abandono. Permanecieron en la isla porque irse no era una opción. No había embarcaciones capaces de viajar mar abierto. El asentamiento había sido diseñado para soportar el aislamiento de forma temporal, no indefinida. La isla no cambió. Las rutinas continuaron. Pero el sistema que las sostenía ya estaba fallando, silenciosamente, más allá del horizonte. Para 1912, el patrón de reabastecimiento había pasado de irregular a inexistente. Pasaron meses sin que ningún barco apareciera en el horizonte. El faro seguía funcionando, su luz encendida cada noche como se exigía, pero ya no cumplía su propósito. No había barcos que la observaran. El gobernador Ramón Arnaud continuó esperando instrucciones oficiales. Sin confirmación del continente, mantuvo las rutinas de autoridad. Las raciones se estiraron. Los inventarios se revisaron una y otra vez. La suposición seguía siendo que la interrupción era temporal. Los suministros médicos se convirtieron en una preocupación crítica. El escorbuto apareció primero, una consecuencia predecible de la falta de alimentos frescos. Los dientes se aflojaron. Las articulaciones se endurecieron. La debilidad se volvió común. Se intentó compensar aumentando el consumo de pescado, aves marinas y huevos, pero el equilibrio nutricional no pudo restablecerse por completo. La población comenzó a disminuir lentamente. Las enfermedades afectaron tanto a niños como a adultos. Se produjeron accidentes durante la pesca y la recolección en los arrecifes. Cada pérdida reducía la capacidad de trabajo del asentamiento, aumentando la carga sobre los que permanecían. La laguna, antes considerada un recurso, se convirtió en un peligro. Su agua estaba contaminada y no podía consumirse de forma segura. La lluvia seguía siendo impredecible. Los periodos de sequía obligaron a racionar el agua, debilitando aún más a la población. En 1914, Arnaud intentó restablecer contacto con el mundo exterior. Utilizando materiales recuperados de desembarcos anteriores, supervisó la reparación de una pequeña embarcación. El plan era limitado y arriesgado. La tierra más cercana quedaba mucho más allá de un alcance seguro. Aún así, la falta de alternativas estrechó el significado de lo razonable. El intento fracasó. La embarcación no llegó al continente. Los hombres involucrados se perdieron en el mar. Con ellos desapareció la última posibilidad realista de escape autónomo. A partir de ese momento, el aislamiento dejó de ser teórico. La isla no podía abandonarse. El rescate solo podía venir desde afuera, si es que llegaba. Arnaud enfermó poco después. En octubre de 1916, debilitado por el escorbuto y el agotamiento, murió en la isla que gobernaba. Su muerte marcó el colapso de la autoridad formal. Para entonces, solo quedaba un pequeño grupo. La población se había reducido a menos de 20 personas. Los hombres sobrevivientes estaban cada vez más incapacitados por la enfermedad y las lesiones. Los suministros estaban casi agotados. Las rutinas que antes estructuraban la vida diaria perdieron coherencia. No llegó ningún barco. El mar permaneció vacío.
El horizonte no ofrecía interrupciones. Desde ese punto en adelante, la supervivencia dependió no de sistemas ni de horarios, sino de lo que pudiera mantenerse por quienes aún conservaban la capacidad física, dentro de los límites fijos y cada vez más estrechos del atolón. Tras la muerte de Ramón Arnaud, el asentamiento en la isla Clipperton entró en un periodo prolongado sin estructura formal. Lo que quedó ya no fue una comunidad organizada por diseño, sino un grupo de individuos unidos por la geografía y la necesidad. La población se había reducido a un pequeño número de mujeres, niños y algunos hombres cuya salud limitaba su capacidad de trabajo constante. La vida diaria se redujo a tareas esenciales. La recolección de alimentos se convirtió en la actividad central. La pesca continuó a lo largo del arrecife cuando el clima lo permitía. Líneas y anzuelos simples se reutilizaban una y otra vez. El éxito dependía de las mareas, la resistencia física y la suerte. Las aves marinas eran capturadas a mano o con herramientas improvisadas. Los huevos se recolectaban cuando los nidos podían alcanzarse con seguridad. Los métodos eran ineficientes, pero conocidos, y el conocimiento importaba más que la innovación. Los cocos siguieron siendo un recurso poco confiable. Muchas palmeras habían dejado de producir, y las tormentas destruían periódicamente el escaso crecimiento existente. Las ratas, introducidas anteriormente por barcos visitantes, consumían los alimentos almacenados y contaminaban los suministros. Los intentos de control fueron limitados y en gran medida infructuosos. La recolección de agua definía los márgenes de supervivencia. El agua de lluvia se capturaba en barriles, ollas y cualquier recipiente disponible. Durante los periodos secos, el agua se racionaba al mínimo necesario para evitar el colapso físico. La laguna seguía siendo imbebible. Los intentos de destilación no eran viables con los materiales disponibles. Los refugios se degradaron con el tiempo. Las estructuras de madera se debilitaron bajo el sol y la sal. Las reparaciones se hacían con fragmentos de madera a la deriva, metal y telas recuperadas de desembarcos anteriores. Los espacios habitables se volvieron más pequeños y hacinados a medida que los materiales fallaban. La sombra se convirtió en un recurso compartido. La división del trabajo cambió gradualmente. A medida que los hombres sobrevivientes se enfermaban o morían, las mujeres asumieron la responsabilidad de casi todas las tareas físicas. La pesca, la preparación de alimentos, la reparación de refugios y el cuidado de los niños se fusionaron en un ciclo continuo. El trabajo era repetitivo y agotador. Había poca distinción entre los días. La disciplina mental se volvió tan necesaria como la resistencia física. La rutina proporcionaba estructura donde ya no existía autoridad. Las tareas se realizaban no porque fueran eficientes, sino porque imponían orden. Las comidas, cuando estaban disponibles, se preparaban a horas constantes. El agua se distribuía con cuidado. Las disposiciones para dormir cambiaban según lo exigía la salud. La enfermedad era constante. Las heridas sanaban lentamente. Las infecciones se volvían peligrosas. No había atención médica más allá de la limpieza básica y el descanso. Los niños sufrían desnutrición. Los adultos perdían fuerza y coordinación. El deterioro era gradual y desigual, afectando a cada persona de manera distinta. A pesar de ello, las mujeres mantuvieron la supervivencia colectiva durante varios años. Las decisiones se tomaban por consenso o por necesidad. Existe poca documentación sobre las relaciones personales durante este periodo. Lo que se conoce proviene principalmente de testimonios posteriores al rescate. Donde faltan detalles, el registro histórico permanece en silencio. Entre los hombres restantes se encontraba Victoriano Álvarez, antiguo farero. Con el tiempo, se convirtió en el único hombre adulto sobreviviente. Su condición física era más fuerte que la de los demás, en parte porque había evitado enfermedades anteriores. A medida que el grupo disminuía, su papel cambió. Álvarez asumió el control de los suministros restantes y afirmó autoridad sobre las actividades diarias. No existía supervisión externa ni medios para desafiarlo. Las mujeres y los niños dependían del acceso a alimentos y agua. Los relatos de las sobrevivientes indican que este desequilibrio derivó en coerción y violencia. Los detalles específicos son limitados, en algunos casos, contradictorios. Lo que resulta consistente es que la situación se volvió peligrosa para quienes no tenían poder.
El aislamiento de la isla intensificó este desequilibrio. No existía posibilidad de escape ni expectativa de rescate. El tiempo perdió sus referencias externas. Las estaciones solo se percibían a través de cambios en la lluvia y el calor. Los años transcurrieron sin reconocimiento formal. La escasez de alimentos se agravó. Las capturas de pesca disminuyeron a medida que el equipo se deterioraba. Las poblaciones de aves cambiaron. Las ratas continuaron consumiendo lo poco que podía almacenarse. El hambre dejó de ser una emergencia puntual y se convirtió en una condición constante. Durante este periodo murieron niños. Algunos por enfermedad, otros por desnutrición. Cada muerte reducía aún más al grupo, aumentando la vulnerabilidad de quienes permanecían. Las mujeres se adaptaron limitando la exposición y conservando energía. El movimiento se restringió. Los esfuerzos se concentraron en la supervivencia inmediata, no en la planificación a largo plazo. El horizonte permanecía vacío. El control de Álvarez se volvió cada vez más violento. Según testimonios posteriores, mató a varias mujeres que se resistieron. El número exacto es incierto. Lo que está documentado es que, para mediados de 1917, solo 3 mujeres adultas y varios niños seguían con vida en la isla Clipperton. Sobrevivían evitando la confrontación, ocultando alimentos y manteniendo rutinas mínimas. Su existencia era precaria y dependía por completo de condiciones fuera de su control. La isla en sí no cambió. El océano continuó sus ciclos. Las aves anidaban. Las tormentas pasaban. El aislamiento que había definido a Clipperton durante siglos persistía. La supervivencia se había convertido en una cuestión de resistencia más que de estrategia. No había plan de rescate. Solo continuidad. Para el último año de aislamiento, la estructura social del asentamiento había colapsado por completo. Lo que quedaba era un pequeño grupo de mujeres y niños viviendo bajo el control de Victoriano Álvarez, el último hombre adulto sobreviviente en la isla. Ya no existía toma de decisiones colectiva, ni autoridad compartida, ni restricciones externas al comportamiento. Álvarez había asumido control exclusivo sobre la distribución de alimentos y el acceso a los recursos. Los testimonios de las sobrevivientes, recopilados tras el rescate, describen un patrón de coerción y violencia. Las mujeres que se resistían eran asesinadas. Otras obedecían para protegerse a sí mismas y a los niños que aún vivían. El aislamiento de la isla eliminó testigos y cualquier posibilidad de intervención. La presión psicológica durante este periodo fue extrema. El tiempo perdió toda estructura. Los días no se contaban. Las decisiones de supervivencia se reducían a horas y necesidades inmediatas. El miedo se convirtió en la fuerza organizadora, reemplazando a la rutina. La enfermedad siguió debilitando a la población restante. La desnutrición era crónica. Los niños fueron los más afectados. No había suministros médicos. Infecciones y lesiones menores implicaban un riesgo mortal. La muerte ocurría sin ceremonia, seguida casi de inmediato por preocupaciones prácticas. La redistribución del espacio, la reasignación de alimentos, la reducción de la capacidad de trabajo. Para mediados de 1917, solo 3 mujeres adultas seguían con vida: Alicia Rovira, Tirza Rendón y Victoria Valdez, junto con un pequeño número de niños. Vivían separadas de Álvarez siempre que era posible, limitando el contacto y ocultando suministros. Su supervivencia dependía de evitarlo. El comportamiento de Álvarez se volvió cada vez más inestable. Según relatos posteriores, comenzó a creer que el rescate era inminente y que sería recompensado por mantener el control. No existe evidencia de que estas creencias se basaran en información real. La escalada final ocurrió en julio de 1917. Las mujeres comprendieron que continuar bajo el control de Álvarez hacía improbable la supervivencia. Cuando se acercó a una de ellas, Alicia Rovira, ella lo golpeó con un martillo. La herida fue mortal. El acto no fue descrito por las sobrevivientes como rebelión ni venganza. Fue descrito como necesidad. Con la muerte de Álvarez, la amenaza inmediata terminó, pero las condiciones subyacentes no mejoraron. El alimento seguía siendo escaso. La isla continuaba aislada. El cuerpo de Álvarez fue arrojado a la laguna. Este hecho está documentado,
pero no detallado en los registros históricos. Lo que siguió fue un periodo de espera sin temor a la violencia, aunque todavía sin certeza. Las mujeres retomaron rutinas mínimas. La pesca continuó cuando fue posible. Los niños fueron alimentados primero. No existía expectativa de rescate, solo la continuidad de la vida dentro de límites que ya habían sido llevados al extremo. Semanas después, apareció un barco. El 18 de julio de 1917, el USS Yorktown, un buque de patrulla naval estadounidense, se aproximó a la isla Clipperton. La nave realizaba operaciones en el Pacífico Oriental cuando avistó el atolón. La tripulación observó señales de presencia humana que no habían sido reportadas durante años. Se enviaron grupos de desembarco a tierra. Lo que encontraron fue un asentamiento reducido a fragmentos. Las estructuras habían colapsado o estaban parcialmente desmanteladas. Los suministros eran prácticamente inexistentes. Las sobrevivientes estaban físicamente debilitadas y sufrían desnutrición prolongada. Se encontraron con vida 3 mujeres adultas y 8 niños. Fueron trasladados de inmediato a bordo del Yorktown. La atención médica comenzó de inmediato, aunque los recursos eran limitados. Las mujeres relataron los años de aislamiento, las muertes y la violencia ocurrida. Su testimonio constituyó el principal registro histórico del periodo final en la isla. No hubo celebración. El rescate fue procedimental. La prioridad fue la estabilización y la salida del entorno. Los sobrevivientes recibieron alimentos de forma gradual para evitar daños adicionales. Se les proporcionó ropa. Los niños fueron vigilados de cerca. La isla Clipperton fue abandonada por completo tras su partida. No se intentó restablecer el asentamiento. El faro quedó inactivo. El atolón regresó a su condición previa de aislamiento deshabitado. El Yorktown transportó a los sobrevivientes a Acapulco, donde fueron entregados a las autoridades mexicanas. Hubo atención pública por un breve periodo, centrada más en lo inusual del caso que en sus detalles. Las investigaciones fueron limitadas. No se llevaron a cabo procedimientos legales formales respecto a las muertes ocurridas en la isla. Las mujeres y los niños fueron reintegrados a la vida en el continente. Los registros de sus años posteriores son incompletos. Algunas se casaron. Otras vivieron de manera discreta. La experiencia no fue revisitada públicamente con detalle durante sus vidas. La isla Clipperton permaneció bajo control nominal, pero sin presencia humana. Su papel como puesto estratégico terminó de forma definitiva. El rescate cerró el episodio sin una resolución en el sentido convencional. Hubo supervivencia, pero a un costo que no fue calculado ni conmemorado en su momento.